¿Estás preparado para el pasodoble y la nutria a la parrilla? ¡Opa! Me gusta, sí, claro que porque sí. vamos a hablar de pasodoble, de nutria a la parrilla, a propósito de que Miramar y la zona de influencia, la laguna del Mar de Ancenusa, ha sido nombrada Parque Nacional la semana pasada. Claro. Entonces vamos a aprovechar y contar un poco de qué se trata Miramar. Claro. ¿Qué pasó ahí que fue tan importante en algún momento de nuestra historia, después decayó y ahora renació? Ajá. Yo diría que es el pueblo de la provincia de Córdoba con más aguante y con mire más espíritu de resiliencia, porque de caerse totalmente se recuperó y está más vivo que nunca. En su momento, ¿qué era Miramar? O sea, por ejemplo, para situarlo para Córdoba. Miramar era un pueblo de gringos inmigrantes. Ahí comenzamos a ver imágenes que corresponden a una recopilación de Cristian Almada con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la localidad. Miramar era un pueblo de inmigrantes italianos que comenzó a aprovechar las bondades de este plato que existe ahí en la zona, que es una depresión del terreno y forma esta laguna de agua que llegó a tener y llega a tener 6 veces más cantidad de sal que el mar. Epa. Por eso hay imágenes en algunos lugares de gente leyendo el diario acostada en la laguna. ¿Qué vemos ahí? Uno de los primeros desastres o desgracias que sufrió Miramar, que fue cuando se secó la laguna. Y obligó en los años 40 o 50, cuando ya se estaba formando el pueblo que vemos ahí, el pueblo turístico, obligó a traer el agua desde el medio de la laguna hasta la costa a partir de una draga que dragó, realizó un canal y entonces la gente podía disfrutar de baños terapéuticos. Porque decían que el barro de la laguna de Mar Chiquita en la provincia de Córdoba te curaba el reuma y te curaba otros males también. La gente iba y se instalaba 3 meses, pasaba 3 meses de vacaciones, se embarraba por completo y decía que cuando volvía a su lugar de origen se sentía mejor. Esas son antiguas piletas de la época de seca de la laguna. Tuvo su época de esplendor primeramente entre los años 40 y 50 y después cobró un momento inusitado, te diría, a nivel turístico, llegando a ser la principal localidad o el principal centro de vacaciones de la provincia de Córdoba. Me decís Carlos Paz, Río Cebá, no. No. Miramar. Miramar tenía 120 hoteles y tenía más de 5.000 plazas de alojamiento. Iba gente de Buenos Aires, de Santa Fe, que aprovechaban a bañarse en ese mar interior de la Argentina, muy salado, muy beneficioso para la salud y que contaba con una costanera de 3 kilómetros, larguísima, un horizonte de agua que no se alcanzaba a ver el final. Que era un mar, digamos. Era un mar, es un mar. Y tenía casino y hoteles esplendorosos, ¿sí? Grandes tardecitas de baile, de pasodoble, de cuarteto. Ahí llegaban los primeros cuartetos de Córdoba, se hicieron fuertes en esa zona. Y las parrillas funcionando a pleno mientras alguien te tocaba el acordeón y vos te comías una nutria, un asadito. ¿Cómo es el tema de la nutria? ¿Es como La un animal? nutria se cría en los bañados del río Segundo, del río Suquía, del Sanaes y del Suquía, que desembocan ahí y la gente las caza, después las criaba para poder utilizar la piel y realizar algunas prendas que se usaban en otra época. Fíjate vos las imágenes de la prosperidad del pueblo cuando comienza a crecer allá por la década del 50. ¿Qué pasó con todo esto? Miramar viene a transformarse en ese gran centro turístico y tiene un avance notable entre el año 1972 y 1976-77, podemos decir. Sí. Mirá, acá está el canal de cuando se secó la laguna, el trabajo que tuvieron que hacer para traer el agua de la mitad. Cuando llega a su esplendor, cuando parece ya habían sufrido todo, ¿no? Sequías, otras inundaciones, pero en el año 76 dicen, esto no nos frena.
la inversión, el crecimiento que había, la construcción de nuevas salas de baños termales, de lo que hoy llamaríamos un spa. Sí. Había un spa hecho por la municipalidad, otro hecho por la provincia. Se intentaba recuperar el famoso Hotel Viena, que estaba abandonado, y se lo había puesto de nuevo en funciones, y había centros. La laguna empezó a crecer. De a poco empezó a crecer, de a poco. ¿Por qué? Porque llegó un periodo de lluvia, un periodo húmedo muy grande al centro del país, que hizo crecer primero a los lagos de Córdoba y por decantación a los ríos que empezaban a alimentar esa laguna. El río Dulce hacia Santiago del Estero y el río Sanaes y el río Suquía, que venían de la Sierra de Córdoba. La gente empezó a notar ese avance y desesperadamente se empezaron a hacer fortificaciones sobre la costanera. Se intentó intentar frenar a la laguna, mirá la pista de baile, lo que era. Esto desapareció bajo el agua. Se intentaba frenar el avance de la naturaleza, que era día a día. Era una pelea día a día que daba el pueblo de Miramar contra algo que no conocían, que era desconocido. ¿Hasta dónde llegaría una pileta sobre el mar? Todo esto desapareció bajo el agua. La gente no sabía hasta dónde podía llegar esa laguna que les había dado la vida. Les había dado la vida económica, les había dado la vida social, les había dado una vida glamorosa en algunos momentos de la historia, y de pronto el agua se la empezaba a comer de a poco. Se la empezaba a comer a tal punto que desaparecieron entre 80 y 100 hoteles, desapareció el 70 y pico % de la población, quedó sepultada bajo el agua, y desapareció la industria turística. El casino fue trasladado a Villa Carlos Paz y ya nadie quería ir a Miramar. Entre otras cosas, porque las propiedades curativas que decían que tenía el agua y el barro, ya las había perdido porque la sal no estaba más. Estaba en el medio, el barro estaba en el medio de la laguna, y lo único que se podía hacer era extraer algo de barro y traerlo a la costa para que la gente se embarrara en el medio de un panorama aterrador. Un pueblo sepultado por el agua, y que cuando bajaba un poco se veían las construcciones que asomaban totalmente destruidas. Incluso había gente que utilizaba el morbo y pagaba por tours en barcos para circular entre las calles de lo que había sido el pueblo turístico más próspero de la provincia de Córdoba. Estamos hablando ya de los años 80. Empieza a florecer otra industria, por eso decimos que Miramar se recicla permanentemente. La pesca del pejerrey. Habrás escuchado que en la Laguna de Mar muchos iban a pescar en los años 80 y 90 pejerrey. ¿Por qué? Porque había bajado la salinidad del agua, que impide que haya cualquier ser vivo en ese lugar. Cuando la laguna comienza a bajar, desaparece el pejerrey. Y entonces, ¿qué pasa? Logran que el ejército, que las Fuerzas Armadas, durante, te diría, la última etapa de los años 80, comienzo de los 90, dinamiten lo que quedaba. Entonces ese espectáculo tétrico que mostraba un pueblo desaparecido bajo las aguas terminara de hundirse. Lo dinamitaron, produjeron implosiones y explosiones, personal especializado del ejército para sepultarlo bajo la laguna. O sea, hicieron desaparecer el pueblo inundado. Hicieron desaparecer las 40, 50 manzanas de pueblo que habían quedado bajo el agua, y que cuando la laguna descendía florecían las ruinas, las ruinas de 2 iglesias, de los 80 hoteles y de las viviendas particulares. A partir de esa desaparición y de la desaparición de la temporada tan húmeda, la laguna empezó a cobrar su lugar o a ganar su espacio prácticamente natural. Más retirada de la costa, más sal, y empezó a mostrar nuevas playas y lugares. ¿Qué hizo Miramar? Se reconstruyó.
se reconstruyó aguas arriba. La tecnología le permitió ver hasta dónde llega una inundación en Miramar. Hasta la costanera que hicieron hoy, no la que estaba hecha en los años 70 Claro, si y quedó no... sepultada bajo el agua. Llega hasta hoy y empieza a volcar, si llega a subir más, hasta la provincia de Santa Fe, Claro. pero no sube más que, por ejemplo, hacia arriba de donde está el nuevo hotel de la provincia de Córdoba. Claro. Por eso decimos que capacidad de resiliencia, fortaleza de esos gringos que lo tuvieron todo, lo perdieron y lo volvieron a recuperar. Hoy Miramar vuelve, no es el principal centro, pero es un centro muy importante a nivel turístico y además es nada menos que un parque nacional. Y hoy vuelve a tener previsibilidad a la hora de la inversión, ¿no? Esto de que lo que decías, van a poder poner una moneda y decir, che, bueno, no me la va a llevar el agua. De hecho ya la han puesto, se han construido innumerable cantidad de cabañas y hoteles nuevos, sabiendo por imágenes satelitales y de medición vía láser y todo eso, hasta dónde puede llegar la laguna en una nueva inundación. ¿Sigue siendo curativo el bar de Miramar? El barro de Miramar tiene algunas propiedades muy interesantes, entre otras cosas, para el reuma. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de la utilización del barro como elemento terapéutico cuando no existía la medicina que existe hoy, cuando no existían los medicamentos que existen hoy. Pero si uno va y se embarra, seguramente se va a sentir muy bien. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y con Germán te decimos contento. Hasta la semana que viene. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí en La Mañana Elsa. Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena, que una noche en luna llena